coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas en el ámbito del movimiento en más de una dimensión. Movimiento bidimensional y tridimensional. Bien, en este caso vamos a estudiar entonces las coordenadas cilíndricas. ¿De qué trata las coordenadas cilíndricas? Como ustedes ven aquí, voy a cambiar la coloración. Bien, notamos aquí las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Bien, vamos a hacer entonces un estudio de las coordenadas cilíndricas en el ámbito del espacio tridimensional. Las coordenadas cilíndricas están regidas por una terna de elementos que son ρ, φ y z, ¿no es cierto? ¿Cómo se nota aquí en el recuadro? Tenemos que ρ es la distancia en la base, ¿no es cierto? Noten ustedes, ρ está aquí, es la distancia, el parámetro que mide la distancia entre el sistema de referencia y la partícula, y la posición de la partícula. Φ es el ángulo que se mide en dirección antihoraria a partir del eje X1 hacia ρ. Y Z es la dirección vertical, ¿cierto? La dirección vertical. Bien. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Este R, el R es el vector posición de la partícula. Ahora, en la partícula tenemos una terna de 3 versores o vectores unitarios. E sub ρ en dirección de ρ, o sea, en dirección radial. E sub φ en dirección del ángulo φ. Y E sub z vertical en dirección de la coordenada z. Muy bien. Entonces es fácil notar que X1, o sea, esta distancia de aquí, que resulta ser X1, esto es X1, ¿no es cierto? Esa distancia X1 es fácil notar que resulta ser esta distancia ρ por el coseno de φ. X1 entonces resultaría ser ρ por el coseno de φ, ¿no es cierto? De forma similar notamos rápidamente que X2, o sea, esta distancia de aquí, la distancia de aquí, bueno, esto vendría a ser X2, resultaría ser entonces ρ por el seno de φ. Y Z queda tal como está Z, porque es una coordenada vertical, ¿no es cierto? Y ahí notamos que ρ va pues desde 0 a infinito, o sea, desde este punto hasta el infinito. Esto puede moverse hasta el infinito, ¿cierto? Ese es el dominio. El ángulo φ va desde 0, desde este punto, hasta cumplir una vuelta completa, que es 2π. Y el z igual va desde menos infinito a más infinito. O sea, este z, este parámetro z que está aquí, va pues desde estos puntos hacia arriba, que va debajo del plano X1, X2, que es menos infinito, hasta un punto hacia arriba, que va pues hasta más infinito, ¿no? Bien, eso es el dominio, ¿correcto? Creo que hasta ahí todo está entendido. No sé si habrá alguna pregunta, tal vez, algo que no esté claro, por favor. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Están por ahí, jóvenes? ¿Sí? Sí, se entiende, profesor. Sí, se entiende. Correcto. Correcto. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Bien. Oh, cielos. A ver, ¿qué pasó? Bien. Veamos entonces. Aquí tenemos ρ. ρ puede usarse el teorema de Pitágoras aquí inmediatamente. Este es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí es recto. Podemos hallar ρ inmediatamente. Esto es ρ. Esto viene a ser X1. Esto viene a ser X2. Entonces podemos hallar por el teorema de Pitágoras inmediatamente ρ al cuadrado. Bien. Y también la tangente de φ es inmediatamente, se puede hallar X2 entre X1, ¿no? Que es inmediato, ¿no? Esto es X1. Esto es X2, entonces la tangente de ese ángulo podemos hallarlo inmediatamente, ya que aquí es un ángulo recto, ¿cierto? Bien, ahí no tenemos problemas entonces. Bien, por tanto entonces podríamos escribir este vector R, vector posición, en función de la terna.
en función de los versores unitarios o de los vectores unitarios. Podríamos hallar rápidamente. Entonces decimos R, evidentemente R va a ser pues igual a X1, ¿no es cierto? X1 en la coordenada E1, ¿sí? Más X2, que va a ser en la coordenada E2, más X3, que va a ser en la componente E3. Bien, ahí tenemos, pues, X1 es este término de aquí, X2 es este término de aquí, y X3 viene a ser el término de aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos representando aquí? Eso estamos representándolo aquí, ¿cierto? Esto viene a ser X1 en dirección S1, X2 en dirección S2, y Z, que viene a ser X3 en dirección S3. Bien. Ahora, los vectores unitarios E sub phi, E sub rho, E sub phi y E sub z, los hallamos de la misma forma como habíamos calculado anteriormente en el caso de los ejes cartesianos, ¿no es cierto? Habíamos visto que para hallar, por ejemplo, E sub rho, el vector unitario en esa dirección, ojo, que nosotros hemos definido el vector R en función de E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Estas no son coordenadas cilíndricas. Estas son coordenadas cartesianas. Esto hace las veces de I, esto hace las veces de J y esto hace las veces de K. Estas no son coordenadas cilíndricas. Estas son coordenadas netamente cartesianas. Estas coordenadas debemos escribir en función de las cartesianas. Las cartesianas es E sub rho, E sub phi y E sub z. Son otro tipo de coordenadas. Entonces, lo que queremos es escribir E sub 1 en función de estas. Igual, E sub 2 en función de estas. Y E sub 3 en función de estas coordenadas. Eso es lo que pretendemos hallar. Entonces, nos vamos a la física matemática y ver cómo se define esto. Por ejemplo, E sub rho, ¿cómo lo definimos? E sub rho se define por un cociente, que esto es derivada de R, del vector R, entre la derivada de rho, entre la magnitud de la derivada de R, ¿no es cierto?, entre la derivada de rho. Magnitud. Eso me da el vector E sub rho. En general, cualquier vector puede definirse así. Si nosotros tenemos este R definido en cualquier tipo de coordenada, por ejemplo, supongamos que el R esté definido, por decir, en una coordenada desconocida, por ejemplo, rho, seno, por ejemplo, de una coordenada, por ejemplo, cualquier coordenada elíptica, por ejemplo, phi unitario. Y queremos este phi unitario escribirlo en función de las coordenadas cilíndricas. Aquí pueden haber más términos, ¿no es cierto? Entonces definimos el E sub rho, por ejemplo, definimos así. De igual forma, lo tenemos que definir así. De la misma forma como está escrito aquí. Derivada de R, por ejemplo, en función de rho, entre la magnitud de la derivada de R en función de rho. De igual forma, ¿no es cierto? De igual forma. Esa es la definición de un vector unitario. Entonces definimos de esa manera. A ver, primero hallamos el E sub rho. Vendría a ser 1 sobre H de rho. H de rho está descrito así. Hacemos entonces lo siguiente. Derivamos la derivada de R respecto de rho. Aquí está R y aquí está rho. Notarán ustedes que rho figura aquí y aquí. Entonces derivamos respecto de rho. Al derivar respecto de rho, aquí se cancela el rho y me queda coseno. Es 1. Ahí está. Es 1 por el coseno. Aquí se cancela el rho de la derivada y me queda E sub 2 por seno. Aquí no existe el rho, por lo tanto, se anula. Se hace cero eso. ¿Cierto? Se hace cero. Bien. Una vez que hemos calculado eso, debemos calcular esta magnitud. El H que está debajo es lo que está aquí. Y eso es la magnitud. Entonces hallamos la magnitud de esto. Pues la magnitud de esto vendría a ser, ¿no es cierto? H de rho vendría a ser entonces la magnitud de derivada de R respecto de rho.
¿cierto? La derivada de R respecto de ρ en magnitud. ¿Y eso a cuánto es igual? Eso es la raíz cuadrada del coseno de phi, ¿cierto? Al cuadrado, más el seno de phi al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto evidentemente me da 1. Y ese es el valor que tenemos aquí, 1. Entonces, en el denominador figura 1. Es decir, esto de aquí sería todo esto entre 1. Que me da lo mismo, ¿cierto? Que me da lo mismo. Bien, no sé si quedó clara la explicación, jóvenes, de la primera parte. ¿Sí? Sí, profesor. Correcto, correcto. Se entendió muy bien, muy bien. Ahora, lo mismo hacemos para el E sub phi. El E sub phi se define de forma similar. Entonces debía ser la derivada de R respecto de phi sobre la magnitud de la derivada de R respecto de phi. En magnitud. Esta magnitud que está aquí le llamamos el H sub phi, que es el que está aquí. ¿Cierto? Entonces, primero debemos calcular la derivada de R respecto de phi. Muy bien, y calculamos eso. A ver, tenemos aquí, noten ustedes el R. Ahora derivamos respecto de phi. Phi está aquí. Phi está aquí. Aquí no figura phi. Entonces aquí la derivada debe hacerse 0. Derivamos. Derivemos aquí. Vendría a ser derivada del coseno menos seno. Menos seno. Por eso 1 por ρ. ¿No es cierto? Eso me va a dar por ρ. Es decir, creo que debo escribirlo aquí. Derivada de R respecto de phi me da primero. Derivamos. Derivamos respecto de phi. Vendría a ser menos ρ por el seno de phi. ¿Cierto? Bien. E sub 1. E sub 1. Muy bien. Más la derivada del seno, aquí resulta ser coseno, o sea, ρ coseno de phi, ¿no es cierto? E sub 2. Bien, de esa manera. Estamos así. Bien, dividimos, pero debemos hallar la magnitud de todo esto. Y la magnitud de todo esto es justamente ρ, entonces dividimos entre ρ. ¿Cierto? Porque debe estar entre la magnitud, y la magnitud de todo esto es ρ. Cancelamos ρ con ρ, y con esto de aquí, y me queda lo que está aquí. Lo que está aquí. Entonces, ya hemos calculado eso. Muy bien. Ahora nos vamos a calcular el E sub z. Lo mismo, el E sub z debe ser entonces la derivada, ¿no es cierto? La derivada de R respecto de z entre la magnitud de la derivada de R respecto de z en magnitud. Muy bien. Y derivamos por respecto de z. Este término de aquí respecto de z. Noten ustedes, aquí no hay z, por lo tanto la derivada se cancela. Aquí no hay z, se cancela. Solamente me queda esto. ¿Cuánto es la derivada de R respecto de z? Es evidentemente 1. ¿Qué me queda? 1 por E sub 3, E sub 3. Entre su magnitud, que vale 1. Y me queda simplemente E sub 3. ¿Cierto? Entonces ya tengo todos los elementos allí. ¿Sí? Ya calculé todos esos elementos. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo aquí interesante. A ver. Noten ustedes la derivada de E sub ρ respecto de ρ, que vendría a ser esto que está aquí. Esto que está aquí. A ver. A ver. Quisiera que se observe este término que está aquí. Este es... a ver. Me parece que aquí tenemos que hacer... No, me parece que... de aquí, a ver, perdón. Aquí no puedo abrir. Aquí. A ver, derivemos este término de aquí. Perdón. Sé que no quiere aceptar esto. ¿Qué pasó? Ya. A ver. Derivemos este término respecto, este término que está aquí, derivemos respecto de ρ. A ver, ¿qué pasaría si derivamos esto? Hallamos la derivada
de E sub rho respecto de rho. A ver, ¿cómo haríamos allí? A ver, derivemos, jóvenes. ¿Qué nos sale? Derivamos respecto de rho. Aquí saldría menos seno de phi por E sub 1. Aquí saldría más coseno de phi por E sub 2. ¿Cierto? Pero esto que está aquí, noten ustedes, esto que está aquí, esto de aquí, es exactamente lo que está aquí. ¿Cierto? Entonces, esto indica que esto que está aquí resulta ser igual a E sub phi. Claro, esto que está aquí es lo que está aquí. No sé si me dejo entender. ¿Se nota? ¿Sí? ¿Están por ahí, jóvenes? Bueno. Sí, profesor. Ya. Ahora derivamos nuevamente E sub phi, este término que está aquí, derivamos respecto de phi. Y cuando derivamos este término aquí, derivada de E sub phi respecto de phi, a ver qué tenemos. Tendríamos aquí menos E sub 1 por derivada de seno, que es coseno de phi. Aquí saldría menos E sub 2 por el seno de phi. Si nosotros factorizamos el signo menos, vamos a encontrar que es menos, aquí saldría E sub 1 coseno de phi más E sub 2 seno de phi. Así, de esa manera. Y noten ustedes que lo que está aquí dentro es justamente lo que está aquí. Lo que está aquí. Esto indicaría entonces que esto es igual a menos E sub rho. ¿Cierto? Que es lo que está aquí. Bien. Con ello entonces hemos establecido ya estas características. Por lo tanto, entonces, vamos a hacer aquí un artificio. Ya ustedes saben, estos son coordenadas cartesianas perpendiculares, los vectores unitarios son perpendiculares, entonces estamos ante coordenadas perpendiculares. ¿No es cierto? O sea, este es un sistema, es un sistema coordenado perpendicular, ortogonal. Como es un sistema ortogonal, entonces, el producto escalar, ¿no es cierto?, de las coordenadas de componentes perpendiculares, que no son las mismas, entonces debe dar 0. ¿Cierto? Esto creo que todos pueden entenderlo muy bien. Entonces, si son iguales, es igual a 1. Entonces, aquí también se cumple que EI punto EJ, ¿no es cierto? Esto resulta ser el delta IJ, ¿cierto? El delta IJ. Entonces, si son diferentes, resulta ser 0. Si son iguales, resulta ser 1. Muy bien, porque son coordenadas perpendiculares, o sea, son ortogonales. Muy bien. El producto vectorial ya ustedes lo conocen, creo que está por demás indicarles, esto es un Levi-Civita que habíamos visto anteriormente. Entonces, tratamos de expresar esta componente R en función de estas coordenadas. ¿Cierto? En función de estas coordenadas. Bueno, ¿y cómo realizamos? Tendríamos pues que el R para nosotros será lo que está aquí, ¿no es cierto? Este R que está aquí. Entonces, tratamos de reemplazar el E sub 1, el E sub 2 y el E sub 3 por los vectores conocidos que tenemos aquí. A ver, vamos a colocar así. Bien, rho coseno de E sub 1 más rho seno de E sub 2. Entonces, aquí factorizamos el phi. Factorizamos el término rho, este término de aquí lo factorizamos y tendríamos esto. Pero si nosotros observamos qué cosa es esto de aquí, coseno de phi E sub 1 más seno de phi E sub 2, nos damos cuenta rápidamente que eso es E sub rho, que es lo que está aquí. Esto que está aquí es esto que está aquí. Entonces esto vendría a ser E sub rho. Y por lo tanto tendríamos que el vector de posición R es rho en E sub rho más z en E sub 3. Es decir, por fin hemos expresado este vector en coordenadas. Esto está ya en coordenadas netamente cilíndricas.
Esto está ya en coordenadas cilíndricas. Esto está en coordenadas cilíndricas. ¿Cierto? Esto ya está en coordenadas cilíndricas. Esto sí es importante. La escritura anterior que hicimos aquí, esto que está aquí, esto si no era, perdón, esto que estaba aquí, perdón, disculpen, esto está en coordenadas cilíndricas. Lo que teníamos aquí anteriormente, esto de aquí estaba en coordenadas cartesianas. Esto estaba en coordenadas cartesianas. Lo que está ahora sí ya es diferente. Esto que está aquí es en coordenadas netamente, ya coordenadas. Esto es en coordenadas cartesianas. Esto es en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Lo que tenemos aquí ahora sí es en coordenadas cilíndricas ya. Esto está en coordenadas cilíndricas. Entonces, el vector posición en coordenadas cilíndricas es ρ, E sub ρ, Z, E sub Z. Es decir, si tenemos aquí nuestro sistema, entonces un cuerpo que se mueve aquí va a tener en coordenadas cilíndricas dos expresiones simplemente vectoriales. Una que esto es ρ, y eso debe estar aquí en dirección E sub ρ, y una coordenada Z hacia arriba, ¿no es cierto? Y este punto va a estar en dirección E sub Z. ¿Cierto? Eso es. Entonces, en coordenadas cilíndricas podemos expresarlo, el vector posición, con dos vectores unitarios, E sub ρ y E sub Z. E sub 3, que es E sub Z, o el eje K, que comúnmente lo conceptualizamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no esté claro, tal vez? ¿Sí? ¿Algo que no esté claro, jóvenes? Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende bien el problema? Bueno, el siguiente paso es calcular el vector posición. Ya tenemos el vector posición aquí. Seguidamente es hallar las coordenadas o la expresión para la velocidad, la aceleración en coordenadas cilíndricas. Entonces calculamos la velocidad. Evidentemente la velocidad que es r punto vector, esto podemos escribirlo como, la derivada entonces de r respecto del tiempo. Derivada respecto del tiempo. ¿Y esto a qué vendría a ser igual? A derivar esto de aquí. Entonces, lo que debemos tener presente ahora es que este E sub ρ no es una cantidad constante. El E sub Z sí es constante, porque el E sub Z, este E sub 3, siempre va a ser vertical. Ese no va a modificarse, porque este de aquí siempre va a ser vertical. Sin embargo, este ρ no, porque si nosotros tenemos aquí nuestras coordenadas, un movimiento así, entonces para cada vector R existe un vector E sub ρ. Este va a ser el vector E sub ρ. Para otra posición ρ aquí, para otra posición, el vector E sub ρ será así. Para otro movimiento, otro punto de la trayectoria, el vector será así, E sub ρ. Entonces noten ustedes que este versor o vector unitario E sub ρ va cambiando continuamente su dirección. La magnitud no, pero la dirección sí va cambiando. Sin embargo, el E sub 3 siempre es vertical. El E sub 3 no se modifica. El E sub 3 siempre es vertical. Entonces, debemos tener presente cuando nosotros derivamos aquí. Va a ser entonces la derivada de R respecto de T. Y cuando derivamos aquí va a ser entonces la derivada de ρ por E sub ρ. Es decir, va a ser la derivada respecto del tiempo de todo este término. Ρ por E sub ρ más la derivada de Z respecto de T por E sub 3. Aquí no hay problema porque aquí este E sub 3 es constante. Aquí no, aquí tenemos que derivar ρ, la derivada de un producto simplemente. Entonces derivamos la derivada de ρ respecto de T por E sub ρ más, ahora será ρ
por la derivada de E sub rho respecto de t, más el término aquí que es z punto por E sub 3, ¿cierto? Ahora, esto de aquí, evidentemente, esto de aquí resulta ser rho punto por E sub rho, ¿cierto? Y este término que está aquí más rho por la derivada de rho respecto del tiempo. Esto de aquí, ¿qué cosa es? Derivada de rho respecto del tiempo. Evidentemente, esto de aquí tenemos que calcularlo por la regla de la cadena. ¿Cómo hacemos esto? Esto debemos hacer así. Esto de aquí va a ser la derivada de E sub rho respecto de phi por la derivada de phi respecto de t, más z punto por E sub 3. Y este término que está aquí, el término que está aquí, noten ustedes, perdón, disculpen, el término que está aquí, este término que está aquí, perdón, el término que está aquí, este término de aquí, lo hemos calculado anteriormente. Ese término, derivada de E sub rho respecto de phi, está aquí. Derivada de E sub rho respecto de phi está aquí. ¿No es cierto? Y eso lo tenemos aquí. Noten ustedes, está aquí. Entonces, ese término, ¿a qué viene a ser igual? Este viene a ser a E sub phi, ¿cierto? Y tendríamos entonces que este término de aquí es la derivada de phi respecto de t. Esto resulta ser phi punto. Phi punto. Y tendríamos lo que está aquí. A ver, rho punto. Ahí está rho punto, E sub rho, más phi por phi, más rho por phi punto. Ahí está, rho por phi punto. Y este término que resulta ser E sub rho aquí. Más z por E sub z. Que es lo que está aquí. Que es E sub 3. Y tenemos la expresión de la velocidad. No sé si se captó la idea, jóvenes. ¿Se habrá captado la idea? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Están por ahí? Sí, profesor. A ver, por ahí. ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Se han quedado dormidos? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están por ahí, jóvenes? Sí, profesor. Bien, bien. No es lo mismo que estar en forma presencial, lamentablemente. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Bien. A ver. Aquí notamos que esta de aquí viene a ser la componente de la velocidad v en dirección rho, porque está en dirección E sub rho. Este término que está aquí es la componente de la velocidad en dirección phi, y esta viene a ser la componente de la velocidad en dirección z. De esa manera. Y es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Es lo que tenemos aquí. Muy bien, entonces. Bien. Ahora, nos queda hallar la aceleración, que es una situación bastante complicada ahora. Pero es lo mismo, ¿no?, que hemos venido haciendo. Es un método netamente repetitivo, porque aquí lo que tenemos que hacer es derivar nuevamente esto, ¿cierto? Entonces, B punto resultaría ser igual a R2 puntos. Bueno, y esto va a ser igual entonces a derivar esto. Aquí hay que derivar este término por este, ¿no es cierto? Luego aquí tenemos que derivar este término y este término derivar. Y aquí derivamos solamente este término, puesto que esto de aquí es siempre constante. Entonces, el problema más álgido está aquí, porque aquí hay que derivar tres cantidades. Bueno, vamos a hacerlo a ver. Derivamos primero esto.
esta es la componente B sub rho. Entonces, B sub rho punto, ¿a qué vendría a ser igual? Va a ser la derivada respecto del tiempo, ¿de quién? De rho punto por E sub rho punto. Esto es la derivada de un producto. Va a ser entonces de frente rho 2 puntos, ¿no es cierto? Por la derivada respecto del tiempo de E sub rho, ¿cierto? De esa manera. Más, ahora va a ser rho punto por... No, perdón, la derivada ahora va a ser... a ver, creo que aquí creo que me he confundido. A ver, creo que aquí estoy mal. Este término de aquí, vamos a llamarle la componente B sub rho. Entonces, la derivada B sub rho punto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la derivada de esto. O sea, va a ser la derivada respecto del tiempo, ¿de quién? De rho punto por E sub rho. De esa forma. Y esta es la derivada de un producto. Esto va a ser la derivada de este primer término. Derivada de rho respecto del tiempo es rho 2 puntos. ¿No es cierto? Rho 2 puntos. Muy bien. Por E sub rho. Así. Más ahora va a ser rho punto por la derivada respecto del tiempo de E sub rho. Así. Y esto de aquí tenemos que hacerlo nuevamente por la regla de la cadena. ¿No es cierto? Regla de la cadena. Bien. Entonces tendríamos que hacer regla de la cadena aquí. ¿Y cómo hacemos regla de la cadena allí? A ver, habría que hacer que este término de aquí es su rho. Podemos escribirlo más. Este término de aquí lo haríamos así. Rho punto por la derivada respecto de phi sería, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería aquí? Respecto de rho. A ver, ¿cómo lo escribimos aquí? Habría que escribirlo respecto de rho. No sé si eso lo hemos calculado esto. Ahí este es su rho, ¿no? Ahí, entonces, respecto de phi por la derivada de phi respecto del tiempo. ¿Cierto? Así. Regla de la cadena. ¿Cierto? Esto es la derivada de E sub rho, perdón, aquí. Aquí vendría a ser la derivada de E sub rho respecto de phi por la derivada de phi respecto del tiempo. Entonces tenemos que este término que está aquí sería más. Me quería rho punto por la derivada de E sub rho respecto de phi, eso está aquí. E sub rho. E sub rho respecto de phi es E sub phi. Está aquí. E sub phi. Entonces esto de aquí viene a ser E sub phi. De esta manera. Y este término que está de rho respecto de phi es phi punto. Y este término que está aquí, noten ustedes, es el que aparece aquí. Es el que aparece aquí. Aparece aquí. Bueno, y este término que está aquí es el que aparece aquí. ¿Cierto? Bien, ese es de la primera parte. Ahora hay que hacer la segunda parte. O sea, ahora tenemos que derivar nuevamente de forma similar. Tenemos que derivar este término de aquí. El de aquí no hay problema. Cuando derivamos este de aquí, nos va a salir los otros términos. Eso ya lo dejo para ustedes, ¿no es cierto? Porque es proceso repetitivo. Y luego juntamos, haciendo uso de la regla de la cadena, ¿cierto? Luego juntamos. Juntamos todos esos términos y obtenemos para la aceleración una expresión como esta, como la que está aquí. Esa vendría a ser nuestra expresión ahora. Ahora, aquí debemos tener presente lo siguiente, que el término que está aquí viene a ser la componente radial. Esta viene a ser la componente angular y esta viene a ser la componente en Z.
Eso lo he escrito aquí. Muy bien. La componente radial es esta, la que está aquí. Y noten ustedes que esto de aquí es como que yo lo escribiera el radio, 2 puntos, menos el radio. Esto es la velocidad angular, ¿no es cierto? Velocidad angular al cuadrado. Y ahí podemos identificar rápidamente que esta es la velocidad radial hacia afuera y esta es la velocidad centrípeta, perdón, la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque esto de aquí es ¿qué cosa? Esta es la aceleración centrípeta, porque esto vendría a ser radio, ¿no es cierto? Este es el radio, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esto podemos escribirlo como radio velocidad angular por velocidad angular. ¿Sí? Y esto podemos escribirlo, o si gustan ustedes, en otra forma, porque esto es velocidad tangencial, ¿no es cierto? Esto es velocidad tangencial. Entonces podemos escribirlo aquí, radio aquí y otro radio aquí. Esto es velocidad tangencial y esto es velocidad tangencial. Esto es entonces velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Sí? Que no es sino la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Bueno, podemos identificar rápidamente esos términos. El otro es esto tiene que ver con la aceleración tangencial. Esto de aquí es R por alfa, ¿no es cierto? Porque esto es la aceleración angular, lo que está aquí. Más, y aquí vendría a ser 2 veces R punto por, esto viene a ser la velocidad angular, ¿no es cierto? Tiene que ver con la velocidad tangencial. Bueno. Y el término de aquí es pues la aceleración vertical, ¿no? Bueno, ya eso queda, eso ya creo que todos conocen ese tipo de términos. Bueno. No sé si estará clara la expresión de la aceleración, jóvenes. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Entendió? Profe, una pregunta. Dígame. Usted había comentado de que, bueno, en clases anteriores, de que la primera parte de E sub rho Ajá, representaba la magnitud esa de la aceleración centrípeta, ¿verdad? ajá. En- ¿Y qué hay con la relación que tiene la magnitud de E sub, eh, E sub sí, es esa? Ah, esta. Sí, Ya, esta de aquí me da la aceleración tangencial. ¿No es cierto? Porque esta es la que está aquí. Esa es la que está aquí. La tangencial. ¿Cierto? Esa es la tangencial. Esta de aquí es R por alfa. ¿Recuerda usted de...? No, R por alfa. Me da la aceleración tangencial. ¿Y la de aquí qué vendría a representar? Esa es la variación de este ρ. Mire usted, este ρ es esto. O sea, está viéndose la velocidad. Esto es la velocidad, ¿cierto? Pero esta es la velocidad radial. Esto de aquí es la velocidad radial. Esta es la velocidad radial en ρ por la velocidad angular. ¿Qué le representa eso? ¿Alguien podría decirnos qué representa eso? Esa es la velocidad. Esta es una velocidad radial. O sea, si este radio se va alejando o acercando por la velocidad angular, ¿qué es esto? 2 veces. ¿Qué es eso? ¿Alguien ha visto eso en física? A ver, jóvenes. Aceleración carióide de Diamant, si no me recuerdo. Exactamente. Eso es.
Exactamente, la de Coriolis, ¿cierto? Entonces ahí está complementado la aceleración tangencial y la de Coriolis, ¿no? Y esta de aquí es la aceleración vertical, que eso ya todos conocen, ¿sí? Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Por favor, preguntas. ¿No hay preguntas, jóvenes? Nada. ¿Todo está claro? Bueno, vamos a ver entonces un ejercicio aquí, que es el que está aquí. Considere una partícula de masa m y carga q mayor que cero, o sea, carga positiva, que se mueve en una región del espacio donde existe un campo magnético en la dirección z y un campo eléctrico, noten ustedes, de esta forma, esto debe estar en su rho, donde a es una constante. Analizar el movimiento de dicha partícula. Bien. A ver, jóvenes, tenemos entonces una partícula de masa m y carga positiva que se mueve en una región del espacio, ¿no es cierto? Donde existe un campo magnético que está más o menos en esta dirección. Aquí está siempre en dirección radial, noten ustedes, el campo eléctrico, y tenemos hacia arriba el campo magnético, de esta forma. Aquí está el campo magnético, ¿cierto? Y hay una partícula pues que está aquí, con carga positiva que se mueve dentro de esa región, ¿no? Esta es una carga positiva que se está moviendo dentro de esa región. Bueno, y me piden analizar el movimiento de dicha partícula. Bueno, no hay otra forma que aplicar la combinación del campo eléctrico y el campo magnético, ¿no es cierto? Entonces hacemos uso de la fuerza eléctrica más la fuerza de Lorentz. Recordemos que si tengo un campo eléctrico, la fuerza eléctrica entonces resulta ser la carga por el campo eléctrico. Y si tenemos un campo magnético, la fuerza magnética resulta ser la expresión de Lorentz, que es igual carga, velocidad, cruz, campo magnético. Entonces, la fuerza resultante sobre esa partícula debe ser fuerza eléctrica más fuerza magnética, que es la que le estoy escribiendo aquí. Fuerza eléctrica más fuerza magnética. Entonces hay que reemplazar. Bueno, aquí podemos establecerlo rápidamente. No voy a entrar en el producto vectorial, puesto que ya todos conocen, ¿no? Entonces, el caso de la fuerza eléctrica es inmediatamente esto, ¿no? Fuerza eléctrica es la que está aquí, la fuerza magnética es el resto. No sé, creo que todos conocen el producto vectorial, ¿no? Para no demorarnos en eso ni todos saben que Sí, profe, sí. eso lo dejamos allí, a todos conocen eso. Bien. Y esta es la expresión entonces final de este producto vectorial más la fuerza eléctrica. Es lo que está aquí. Tenemos entonces una fuerza con componentes en E sub rho y en E sub phi. No existe fuerza en dirección vertical. Solamente existiría entonces en este caso, para la partícula, existiría una fuerza radial, una componente radial y una componente tangencial, que vendría a ser E sub phi. ¿No es cierto? Nada más. Muy bien. Entonces, ahora planteamos las ecuaciones de Newton. Sabemos que esta fuerza debe estar como masa por aceleración. Y esta aceleración entonces debe tener las mismas componentes que esto. Masa por aceleración en dirección rho más masa en dirección phi. ¿No es cierto? Una componente en dirección phi. Perdón, esto debe ser así. Bien. Bueno, en dirección phi. Ya está. Bien.
Estas componentes en dirección ρ y en dirección φ las hemos visto aquí. Aquí está. Esta es la componente en dirección ρ y esta es la componente en dirección φ. Entonces, estas componentes deben ser igualadas a las componentes aquí, en dirección ρ y en dirección φ. Estas son las componentes entonces de la aceleración, masa por aceleración en dirección ρ, y esta debe ser la masa por la aceleración en dirección φ. Muy bien, entonces igualamos, pues, ¿no? Igualamos simplemente, no hay... Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Masa por esa componente en dirección ρ es lo que está aquí, y eso es igual a esta componente que está aquí, que es la que está aquí. Y la masa por la aceleración en dirección φ es la componente que está aquí, que es la que está aquí. Y en el eje Z no existe, pues. Entonces eso debe ser 0. ¿Sí? ¿Quedó clara la idea de resolver el problema? Entonces, inmediatamente nos vamos a esta de aquí. Inmediatamente. Como esto es 0, entonces Z, 2 puntos, debe ser una cantidad constante. Perdón, Z punto debe ser una cantidad constante. ¿Cierto? Para que la segunda derivada se haga 0. Z punto debe ser constante. Y a esto le llamamos una velocidad inicial en Z. ¿Por qué? Porque esta es la velocidad. Z punto es velocidad, entonces debe ser una velocidad inicial. Y eso reemplazamos aquí y luego integramos, ¿no es cierto? Derivada de Z igual a B sub 0 Z por diferencial de T. Y luego integramos. Integral aquí, integral aquí. Integrando me quería Z de T, Z sub 0 más B sub 0 por T. Y tenemos ya la solución, noten ustedes, en el ámbito de la vertical. Entonces, verticalmente notamos que es un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante, ¿cierto? Entonces, esa partícula se mueve en el eje Z con un movimiento rectilíneo uniforme. Es un M, R, U, ¿cierto? Muy bien. Ahora ya tenemos entonces resuelto en este eje. Nos faltan los otros dos ejes. ¿Cómo resolvemos en los otros dos ejes? Hay que plantear la primera ecuación. A ver, hay que resolver estas dos ecuaciones. Sin embargo, aquí notamos que hay un pequeño problema, puesto que aquí están mezcladas las coordenadas, tanto de R como de... En fin, aquí tenemos phi 2 puntos, tenemos rho 2 puntos, phi punto, tenemos aquí en la otra rho punto, phi punto y phi 2 puntos. Y también aquí está rho punto. O sea, hay una mezcla de las dos. Entonces, ¿cómo resolver un sistema como este? Es bastante complicado. Pero se puede hacer algunos artificios aquí similares como vimos en la clase presencial. Por ejemplo, aquí podríamos separar este phi punto con este phi punto, juntarlos. ¿No es cierto? Aquí no tenemos phi 2 puntos. Pero aquí tenemos un phi punto. Este phi punto podríamos juntarlo con este phi punto y aplicar la derivada phi 2 puntos. Y eso reemplazarlo aquí. Podría hacerse eso. De forma similar también podríamos separar aquí phi punto con phi punto y tomar la derivada y obtener aquí rho 2 puntos. Y esto rho 2 puntos reemplazarlo aquí, que está rho 2 puntos. Bueno, hay una serie de juegos que podemos hacer allí. Sin embargo, hay algunos métodos bastante curiosos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Vamos a tomar esta ecuación de aquí. Y a partir de esta ecuación, vamos a tratar de formar la que está a la izquierda. A ver, ¿cómo hacemos? Tenemos entonces M por phi, 2 puntos aquí. ¿Qué pasaría a este primer miembro? Entonces, aquí pasamos pasamos al primer miembro. Tendríamos entonces M, aquí por phi, por M por rho, por phi 2 puntos, más aquí tendríamos 2 veces M por
rho punto por phi punto más el término de la izquierda que pasa, que vendría a ser Q campo magnético por rho punto igual a 0, ¿cierto? Muy bien, ahí tenemos ese término. Miren ustedes, pero ¿cómo podríamos formar de allí el término que está aquí? Que está aquí. ¿Cómo se podría formar? A ver, pero hay algo aquí que llama la atención. A ver. Tenemos aquí un término M rho 2 puntos. Noten ustedes. M rho 2 puntos. Y aquí tenemos un M rho punto. Bien. Este rho 2 puntos podemos formarlo de la derivada de aquí. Ahora, aquí hay algo curioso. Aquí hay algo curioso. Tenemos aquí el phi 2 puntos y tenemos el rho. Y tenemos aquí el rho punto y el phi punto. Entonces, esto de aquí me suena que yo podría hacer lo siguiente. Si factorizo si factorizo el m, podría pasar a dividir, pero yo tengo aquí algo curioso. Tengo el rho y tengo el phi punto. Miren ustedes, si yo derivo aquí esto, al derivar tendría rho punto, phi 2 puntos. ¿No es cierto? Podría hacer eso. Pero podría yo hacer algo más práctico si es que yo tuviese aquí, por ejemplo, el rho cuadrado. Si yo derivo esto tendría, respecto del tiempo tendría 2 veces el rho punto por el phi punto. Más, estoy derivando solamente la primera parte. Ahora puedo derivar la segunda parte. Y al derivar la segunda parte podría tener aquí 2 veces phi por phi 2 puntos. Miren ustedes, he formado este término de aquí que está aquí. Y he formado este término de aquí que está aquí. Entonces eso me da una idea, que a partir de aquí puedo formar esto si es que multiplico, si es que yo tuviese rho cuadrado. Pero no tengo rho cuadrado. Aquí no tengo rho cuadrado, miren ustedes. Pero puedo tenerlo si es que lo multiplico. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Puedo multiplicar, noten ustedes, puedo multiplicar por lo siguiente. Si a este término de aquí lo multiplico por rho, tendría rho cuadrado. Entonces voy a multiplicar a todo este término de arriba, a este término de aquí, rho phi 2 puntos por m, que está aquí, por m, más 2 veces m rho punto por phi punto, más q b por phi punto, perdón, por rho punto, igual a 0. A esto puedo multiplicarlo por rho. Esto sería 2, aquí se haría rho, y aquí se haría también otro rho, igual a 0. Y obtengo lo que está aquí. Miren ustedes, si obtengo eso que está allí, ahora miren ustedes qué cosa para más curiosa. Esto de aquí es la derivada de esto. O sea, esto de aquí yo lo puedo escribir así, como la derivada respecto del tiempo de m rho cuadrado por phi punto más q b sobre 2 por rho cuadrado. A ver, si derivamos, primero tendríamos m, el 2 bajaría, ¿no es cierto? A ver, primero derivamos respecto a este término de aquí. Sería m rho cuadrado phi 2 puntos. Ahí está. O sea, no hay problema. Ya se formó este término. Ahora derivamos considerando constante el phi punto. Vendría a ser 2 veces m, ¿no es cierto? Esto baja. 2 veces m, rho por rho punto por phi punto. Ahí está este término de aquí. Y el término de aquí saldría rho cuadrado. Dividimos entre 2. 2 con 2 se cancela y me queda rho por rho punto. Es decir, la derivada de esto es esto. Entonces, si esto es 0, este término que está aquí debe ser una constante. Esto debe ser una constante.
¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Captaron la idea? ¿Me dejo entender? Bueno. Ahora, ¿a qué constante le llamo? Yo le he puesto P sub phi por una cuestión que en mecánica clásica 2 van a verlo para que se identifiquen con el acantamiento, pero esto se identifica así. ¿Qué unidades tiene esto? Esto es así. Masa, esto es rho por velocidad angular. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es eso? Rho por velocidad angular, ¿qué cosa es? Una velocidad tangencial, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. Bueno, creo que no están escuchando. A ver, ¿qué unidades tiene esto? Esto es masa, esto es rho cuadrado y velocidad, esto es velocidad angular. Si ustedes notan, esto tiene velocidades de momento, ¿no es cierto? De un momento, cantidad de movimiento. Por eso le estoy llamando a esto, le estoy llamando un P sub phi, correspondiente a phi, le estoy llamando. Bueno, esto es una constante, pude haberlo llamado con otra constante, con A, con C, lo que sea, eso no me interesa, sino que le he puesto cualquier valor, P sub phi. Dando una idea ya de mecánica clásica 2, que eso es una constante de movimiento que se llama P sub phi. Bueno, por eso nada más, pero puede ser cualquier constante allí, porque es una constante. Entonces le he llamado a esa constante P sub phi. Y de aquí puedo despejar este término phi punto. Noten ustedes, puedo despejar, este término pasaría a restar y obtengo esto. Pero esto de aquí no es sino, es la derivada de phi respecto del tiempo. Y de aquí ya puedo integrar y hallar el phi. Tranquilamente. Y ya tengo resuelto mi problema allí. Pero yo voy a hacer algo práctico aquí. Voy a hacer, miren, este término phi punto lo voy a reemplazar aquí. Aquí, en phi punto. Aquí y aquí en la primera ecuación. Lo puedo reemplazar. A ver, si reemplazo allí, ¿qué obtendría? Al reemplazar allí, obtendríamos un término como esto. Como el que se encuentra aquí. Como el que se encuentra. Reemplazando en la primera ecuación, encontramos un término como esto. Muy bien. Esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, este término de aquí es la derivada respecto al tiempo de toda esta expresión. Es fácil comprobar, ¿no es cierto? Derivamos, este 2 baja se cancela con esto, m, rho 2 puntos. Aquí este término resulta pues de la derivada de esto, porque esto es rho a la menos 2, la derivada se cancelaría con este 2, queda el menos, y rho queda a la menos 3. Aquí en forma similar, este 2 bajaría en la derivada, sería sobre 4, ese término, por rho. Y este término de aquí es, como es un logaritmo, vendría a ser la derivada de rho, que es 1, entre rho, que es esto. Y esta expresión que está aquí es lo mismo que esta derivada. Y como esto es igual a 0, entonces este término que está aquí es constante. Pero esto es fácil de identificar qué tipo de constante es. Aquí notamos primeramente que esto es masa, velocidad al cuadrado, sobre 2. Esto es entonces energía cinética. Y a esa le notamos con la letra K. Es energía cinética. Entonces, todo esto de aquí es una energía cinética. Todo, cada uno de los términos representa energía cinética. ¿Me dejo entender? ¿Está clara la idea? ¿Están por ahí, jóvenes? Sí, está bien. Muy bien, muy bien. Entonces, a esto le llamo una constante energía cinética. Muy bien, ya hice eso. Ya está resuelto. Ahora, hay algo aquí que debemos identificar. Miren ustedes. Este término de aquí, a ver, vamos a ver. Este término de aquí depende de phi. Este término de aquí depende de phi.
Este término de aquí depende de phi. Y este término de aquí depende de rho. Este depende de rho. Este término de aquí es función de rho. Este término es función de rho. Y este término es función de rho. Entonces voy a acomodarlo de una manera elegante, de la siguiente manera. A ver, en vista de que todos estos términos dependen de rho, entonces voy a ver lo siguiente. Aquí tengo un rho punto. Aquí tengo rho, rho y rho. Entonces, todos estos términos de aquí es una función de rho. ¿Cierto? Este término que es rho punto, lo voy a despejar. Y lo despejo así. Despejo de aquí rho punto, y al despejar rho punto, me sale pues 2 sobre m. Y este término pasa, ¿no es cierto? De aquí estoy despejando. Entonces esto quedaría así. A ver, vamos a ver. Quedaría K, y antes de todo esto voy a simbolizarlo así. A todo esto que depende de rho, le voy a llamar que esto es una función f. Cielo, disculpen. Todo esto depende de rho. Entonces a esto le voy a llamar que esto es una función de rho. Ya está. Eso depende, y eso es lo que estoy colocando aquí. O también, como le he llamado aquí, un phi de rho, una función de rho, que es lo mismo. Eso pasa al otro miembro. Sería entonces K menos una función que depende de rho. Esto va a ser igual, y me quedaría al otro lado, 1 sobre 2 m rho punto cuadrado. Y bueno, y de allí debemos despejar el rho, que es una cosa inmediata despejar el rho, ¿cierto? Es una cosa bastante elemental despejar el rho. A ver, ¿cómo despejamos de allí el rho? Eso encontramos inmediatamente de aquí el rho punto, que es lo que está aquí, rho punto cuadrado. Donde este término phi de rho es pues lo que está aquí, que es esto que está aquí, ¿cierto? Así que por ahí no hay problemas. Bien, ahora ya encontramos aquí el phi de rho. Entonces, de aquí sacamos la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Esto ya es conocido, es como una constante que depende de phi de rho. Entonces, de aquí puedo despejar esto y encontrar el phi punto, ¿no es cierto? El phi punto. Y integrar. Aquí la integración ya es inmediata. Noten ustedes que el problema ya está resuelto, puesto que aquí tendría la derivada de de rho respecto del tiempo. Esto vendría a ser igual a 2 a la raíz cuadrada de 2 sobre m, que es una constante, por K, que es una constante, menos este término phi, que depende de rho, raíz cuadrada, a esto. Y integro, y tendría que rho resultaría ser igual a 2 sobre m raíz cuadrada, y aquí tendría la integral de la raíz cuadrada de K, menos este término phi, que depende de rho, y esto vendría a ser diferencial de t. Y eso se puede integrar inmediatamente, porque esto lo puedo integrar por el tiempo, se puede integrar por el tiempo, integrar por el tiempo, y ya está resuelto el problema. Se resolvió el problema inmediatamente, ¿no es cierto? Eso se puede calcular con una integral inmediata, no hay dificultad en ello. Y para el phi, de aquí integramos. Aquí simplemente integramos, esto vendría a ser phi, vendría a ser entonces la integral de todo este término que está aquí, ¿no es cierto? De todo esto que está aquí, por el diferencial de t. Y está resuelto el problema. Prácticamente, el problema lo hemos resuelto de una manera bastante simple, sencilla, como que fuese una ecuación elemental, ¿no? Entonces, ahí es factible resolver inmediatamente el problema. Y esa es una aplicación directa de cómo resolver ecuaciones diferenciales solamente con artificios matemáticos, sin recurrir a una teoría formal de las ecuaciones diferenciales. Bien, jóvenes, pasemos a la última parte, que es las coordenadas esféricas. A ver,
¿Qué tenemos en esta parte? Tenemos aquí coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas, similar a las coordenadas cilíndricas, están regidas por una terna, que es r, teta y phi. ¿No es cierto? Están dispuestas en forma ortogonal, porque son coordenadas ortogonales, como se muestra aquí. Tenemos un punto en el espacio, dado por el vector posición r, y ahí está regido por coordenadas en dirección r, que es radial, ¿no es cierto? Como está aquí, en dirección de r, radial. En dirección de teta. Teta es el ángulo que se forma con la vertical. En esa dirección tangente a teta está pues el E sub teta, tangente a teta. Y tangente a phi, que es el ángulo que corresponde a las coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, el phi tangente a ese está el ángulo phi. Y tenemos en esas direcciones, en dirección radial, en dirección de teta y en dirección de phi. Los tres vectores. Bien, ahora proyectamos, ¿no es cierto? Proyectamos este R hacia aquí y este R evidentemente va a ser R seno de teta. ¿No es cierto? R, la magnitud, este vector R tiene como magnitud de R seno de teta. Entonces eso lo proyectamos hacia aquí. Y esto de aquí vendría a ser este R seno de teta por el coseno de phi. ¿Cierto? Y lo que está aquí vendría a ser este R seno de teta por el seno de phi. Y tenemos las coordenadas que están aquí. Entonces, R1 vendría a ser R seno de teta coseno de phi. R2 vendría a ser R seno de teta seno de phi. Y la vertical es inmediato. Eso es simplemente, pues, es R coseno de teta. ¿Cierto? Y tenemos las expresiones cartesianas para ello. Eso es algo elemental para ustedes. No hay dificultad. Entonces, el R, ¿a qué vendría a ser igual? El R viene a ser, pues, R seno de teta coseno de teta al cuadrado más el otro componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Que ustedes pueden calcularlo eso. Eso es inmediato, ¿no? Y eso evidentemente me va a dar R, pues. Si esto lo elevan al cuadrado, al final van a obtener R, que es lo que está allí. Bueno, el ángulo teta se puede encontrar bastante rápido por esto de aquí. Aquí es ángulo recto, ¿no es cierto? Esta es la componente X3 entre R, ¿no es cierto? Este R, ¿qué cosa es? Es justamente esto que está aquí. Este R de aquí es esto de aquí. Es como la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, el coseno de teta resulta ser X3 sobre R. Que al tomar la inversa, pues obtengo el ángulo, el argumento. En forma similar a ello para el phi. Para el phi notamos de que aquí es ángulo recto, ¿no es cierto? Entonces, esto vendría a ser la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, la tangente de este ángulo es el cociente entre dos catetos. Esto es X2 y esto de aquí es X1. ¿No es cierto? Entonces, la tangente de t es X2 entre X1. Tomando la inversa para el argumento, obtenemos esa expresión. Bueno, ahora, similar como en el caso de las coordenadas cilíndricas, hallamos los versores E sub R, E sub teta y E sub phi, los vectores unitarios en coordenadas esféricas. Porque aquí, si nosotros utilizamos el término que está aquí, R, y escribimos así, como está aquí, X1, esto sería en dirección E sub 1, más X2 en dirección E sub 2, más X3, ¿no es cierto?, en dirección E sub 3. Vendría a ser esto. Esto está en coordenadas cartesianas, no está en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas debo escribir en función de estas coordenadas, E sub teta, E sub phi y E sub R. Y esto no, esto está en coordenada I, en coordenada J y en coordenada K, que no son las coordenadas esféricas. Entonces debo buscar
esas coordenadas. Y esas lo hacemos similar como en los otros casos. E su R va a ser entonces la derivada de R respecto de R entre su magnitud. E sub teta va a ser la derivada de R respecto de teta entre su magnitud. E sub phi va a ser la derivada de R entre phi, respecto de phi entre su magnitud. Entonces, este H sub R es la magnitud de este término. Este H sub teta es la magnitud de este término. Y H sub phi es a su vez la magnitud de este término. En función de esos términos. Entonces, calculemos la derivada de R respecto de R. ¿A qué vendría a ser igual? Viene a ser igual, hay que derivar, pues. Derivada de R respecto de R. ¿Y dónde está eso? Hasta aquí, en X1, X2 y X3. Derivamos esto, me quedaría 1. Sería seno por coseno simplemente. Aquí está seno por coseno. La otra derivada sería seno por seno. Está seno por seno. Y la otra derivada respecto de R es coseno. Entre su magnitud. Pero la magnitud de esto está aquí calculado. O sea, esto de aquí. ¿Cuánto tiene por magnitud? Tiene 1. Entonces lo dividimos todo esto entre 1 y me da lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? Ahora hacemos para teta. Hay que derivar todo esto respecto a teta. Teta está aquí, teta está aquí, teta está aquí. La derivada de esto respecto a teta va a ser pues R coseno de teta, coseno de phi, que es lo que está aquí. ¿No es cierto? Coseno de phi. Muy bien, el otro término va a ser aquí seno de teta, coseno de phi negativo, que es lo que está aquí. ¿No es cierto? Y el otro término que es el coseno de este término que es negativo, que está aquí. Entre la magnitud. Y la magnitud aquí vemos que eso es menos E sub R. ¿Dónde está aquí? R, perdón. Aquí está R. La magnitud. Entonces todo esto lo dividimos entre R y nos queda esto. El otro término debemos hacerlo respecto de phi, que es lo que hemos derivado aquí. Y nos queda este término de aquí. Entre la magnitud, que es R seno de teta. Bueno, me quedaría esto. Entonces, una vez que hemos hecho eso, escribimos el R. El R lo escribimos de esta manera. R es, o sea, esos términos lo colocamos aquí. Porque esto es S1, S2, S3. Eso lo reemplazamos por estos términos de aquí. Hay que despejar de aquí. ¿No es cierto? Hay que despejar. Entonces escribimos así. Noten ustedes. R es el primer término por S1, el siguiente término por S2 y el siguiente término por S3. Ahora empezamos a derivar. Derivada de R respecto de teta es E sub teta. La derivada de E sub teta respecto de teta es menos E sub R y esta derivada es 0. Luego empezamos a derivar vuelta R respecto de phi, respecto de el E sub teta respecto de phi y el phi respecto de phi y obtenemos esto. Entonces, aquí notamos que también se cumple el producto escalar y el producto vectorial similar como en los casos anteriores. Muy bien, ahora, ¿cómo escribimos esto? Escribimos el R en función de R y colocamos estos términos que están aquí. R seno de teta coseno de phi en dirección S1, esto es en dirección S1, esto es en dirección S2 y esto es en dirección S3. Eso que está allí es lo que he colocado aquí. En dirección S1, en dirección S2 y en dirección S3. Ahora miren ustedes, lo que hacemos es factorizar el R. Factorizamos aquí el R. O sea, todo este R lo factorizamos. Factorizamos el R y el R. Y lo que me queda es esto de aquí. Pero esto de aquí, ¿qué cosa es? Miren ustedes, esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, podemos sacarlo de estos términos de aquí. El E sub R. ¿Dónde está el E sub R? Aquí está el E sub R. Este es el E sub R. El E sub R es este término, más este término, más este término. Pero ese término que está allí, noten ustedes, es lo mismo, si aquí notan, a ver, si aquí lo pueden notar, este término de aquí es lo mismo que el de aquí si le quitamos R. Si le quitamos R, tenemos seno, coseno. Ahí está, seno, coseno. Seno de teta, seno de phi,
seno de teta, seno de phi. Coseno de teta, coseno de teta. O sea, esto que está aquí es esto que está aquí. Por lo tanto, entonces podemos concluir de la siguiente manera. Concluimos de que este término que está aquí, noten ustedes, es su R. Y finalmente tenemos el vector posición en coordenadas esféricas. Y el vector posición en coordenadas esféricas es R, R en dirección S R. Simplemente, el vector posición en coordenadas esféricas no está en función de E sub teta ni de E sub phi. Solo E sub R. Nada más que E sub R. ¿Sí? ¿Captaron la idea? ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, ahora hay que calcular los elementos. ¿Cuáles elementos? La velocidad. Por ejemplo, el R punto. Ahora, aquí no es constante ni el R, ni es constante el SUR, porque si tenemos un movimiento en el espacio, entonces tenemos que este SUR puede estar cambiando. Está cambiando continuamente. La magnitud y también la dirección. La dirección va cambiando continuamente, entonces ni la magnitud ni la dirección son constantes. Por lo tanto, entonces aquí cuando derivamos, tenemos que hacer uso de la regla de la cadena. Entonces el R punto va a ser igual aquí a R, derivada de R, ¿no es cierto? Aquí este es vector, aquí va a ser el R punto por la derivada, bueno, por E su R primero, más el siguiente término que va a ser R por la derivada de E su R respecto del tiempo. Y ahora, este E su R hay que tener cuidado, porque el E su R aquí, como hemos visto, el E su R está aquí. El E su R es función de teta y es función de phi. Es función de teta y es función de phi. Ya no es como en los otros casos que era solamente dependía de phi. Ahora no, el E su R es función de esto. Entonces, este E su R es función de teta y función de phi. Cuando derivemos por regla de la cadena, tenemos que hacer entonces en tomar en cuenta la dependencia de esto, R. Esto tenemos que derivarlo en función de teta y en función de phi. Entonces hacemos así, derivada de E su R respecto de teta por la derivada de teta respecto de t, más la derivada de E su R respecto de phi por la derivada de phi respecto del tiempo, porque depende de esas dos coordenadas. Esto que está aquí me da el teta punto y esto que está aquí me da el phi punto. La derivada de E su R respecto de teta la tenemos aquí. Eso es E sub teta. Y la derivada de E su R respecto de phi está aquí. E sub teta respecto de phi. ¿Dónde está E su R respecto de phi? No lo hemos calculado. A ver. Aquí E su R. Ya E su R respecto de teta y E su R respecto de phi. Aquí está E su R respecto de phi. Y E su R respecto de teta está aquí. Esos términos los reemplazamos aquí y obtenemos esta expresión que está aquí. Y obtenemos la expresión que está aquí. ¿Cierto? Y esta vendría a ser entonces la expresión para la velocidad. ¿Sí? Ahora, para la aceleración es bastante complicado aquí en este sistema. Es muy complicado porque hay que calcular un montón de términos. Entonces esto vendría a ser la velocidad en coordenadas esféricas. Sin embargo, ahora cuando queremos hallar la aceleración, que es la derivada de b punto, tenemos que derivar pues esto. Esto no es constante, esto no es constante, esto tampoco es constante, ninguno de los términos es constante. Entonces tenemos que hacer una serie de derivadas. Por ejemplo, aquí derivar estos dos términos, aquí tenemos que derivar estos tres términos y aquí también debemos derivar los cuatro términos aquí. Derivar esto por todo esto,
después esto por todo esto, después esto por la derivada de esto por la derivada de todo, después esto por la derivada de phi punto, y phi punto por la derivada de todo, después R por la derivada de E sub phi, y E sub phi por la derivada de todo. O sea, es un trabajo muy, muy engorroso que ustedes pueden verificar, ¿no es cierto?, a manera de práctica, pero esto quita bastante tiempo. Hay que derivar todo esto. Como les repito, aquí hay que derivar primero aquí, R punto por la derivada del E sub R, después E sub R por la derivada de R punto. Aquí hay que derivar estos tres términos. Ninguno de ellos es constante. Entonces, derivar R por todo eso, después eso por la derivada de R. Después derivar el teta punto por la derivada de todos los otros términos. Y después los otros términos por la derivada de teta punto. Después derivar el E teta, el vector unitario, E teta, por todo ello. Y después el E teta por la derivada de todos los dos. Y en forma similar aquí los cuatro términos. Eso me da lo que está aquí. Toda esa expresión. Es una expresión bastante grande de la aceleración. Como ustedes pueden ver. Es una expresión muy extensa en esa parte. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto corresponde a la derivada, la componente en R. Esto corresponde a la componente en teta. Y esto corresponde a la componente en phi. ¿Cierto? A la componente phi. Muy bien, ahí tienen ustedes las componentes. Y eso es en cuanto a las coordenadas al estudio de la velocidad en coordenadas cilíndricas. Nos quería ver un ejemplo, que es el que está propuesto aquí, que es simplemente una aplicación rápida de este sistema de coordenadas. Dice, analizar el movimiento del péndulo esférico de masa m y longitud L. Es decir, nos dan un péndulo esférico aquí. El péndulo esférico es el que se mueve, pues, no se mueve linealmente formando una esfera, ¿no es cierto? O como un péndulo cónico, en otras palabras. Es un péndulo que está aquí y no se mueve como el péndulo lineal, que es así, sino es un péndulo que se mueve generando un cono, ¿no? Un desplazamiento de cónico, así. Es decir, tenemos aquí un cono, más o menos así, y el péndulo se está moviendo pues alrededor de esa trayectoria cónica, así, ¿no? Se está moviendo el péndulo allí, en forma cónica. A eso se refiere con el péndulo cónico. Bueno, aquí tenemos entonces nuestras coordenadas x1, y1, x2 y la coordenada x3 que hace las coordenadas z. Tenemos entonces aquí el R, esto vendría a ser el R. Tenemos aquí el ángulo phi y el ángulo teta. Y el cuerpo está debajo de este plano. Está debajo del plano x1, x2. Está debajo del plano. Entonces, como ustedes notarán, este punto es la proyección del cuerpo sobre el plano x1, x2, que es este x1, x2. Estamos proyectando hacia arriba. Este cuerpo está debajo del plano x1, x2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, tenemos aquí el peso y tenemos la tensión. Son las únicas fuerzas que actúan. Tenemos el peso del péndulo, el peso del cuerpo y la tensión que lo mantiene unida a este punto. Y tenemos sus respectivas coordenadas. E sub teta, E sub phi y E sub r. E sub r en dirección del radio. E sub phi tangente al ángulo phi y E sub teta, que lo he puesto tangente, que no podía dibujarlo, le he puesto, pero debe ser tangente a E sub teta, ¿no es cierto? En la dirección de teta que está hacia abajo. Bueno. Entonces planteamos nuestras leyes de la mecánica, ¿no? Resultante de fuerzas igual a 0. La fuerza radial que aparece aquí, ¿no es cierto?, debe ser la componente del peso que está hacia arriba. Este ángulo que está aquí, noten ustedes, el ángulo que está aquí es el mismo ángulo que estaría aquí. Pero este ángulo de aquí vendría a ser, este ángulo de aquí es teta, ¿cierto? Este ángulo es teta. Es el mismo de aquí. Entonces este vendría a ser 180 pi menos teta. ¿Cierto? Pi menos teta. Entonces proyectamos hacia arriba una fuerza del peso y esta componente del peso vendría a ser mg coseno de pi menos teta.
¿cierto? Pi menos teta. Muy bien. Entonces la fuerza resultante va a ser ¿cuánto? Va a ser en forma radial, hacia adelante está L sub R, entonces va a ser esta fuerza mg menos la tensión. Esto va a ser la componente de la fuerza radial. Mg coseno de pi menos teta es menos mg coseno de teta. Y está aquí, menos t. Esa vendría a ser entonces la fuerza radial. La fuerza en dirección teta, ¿no es cierto? O sea, en vertical viene a ser simplemente mg, puesto que aquí estas dos son perpendiculares, ¿no? No hay forma como descomponerlo, ¿no es cierto? Porque la radial y la teta deben ser perpendiculares. Entonces, en esta dirección vertical solamente está mg seno de teta. Y en dirección phi, pues no hay ninguna fuerza, es cero. Entonces planteamos nuestras ecuaciones. En dirección R y en dirección teta. En dirección R, esta es la aceleración. En dirección teta es esta la aceleración. Y en dirección phi es esta. Y esta, como vemos, para nuestro caso, esta resulta ser cero. Entonces planteamos inmediatamente aquí. Ahí está. En dirección R es esta. En dirección teta es esta. Y en dirección radial es esta. Bueno, aquí hay algo bastante rápido, porque la longitud del péndulo es constante y esto está dado por R. Entonces, el R es constante. Si el R es constante, entonces esto se hace cero. Esto se hace cero. Aquí esto se hace cero. ¿No es cierto? Porque si el R es L, entonces las derivadas son ceros. Entonces nos queda un sistema de ecuaciones como el que está aquí. Y esto es fácil resolverlo, ¿no? Eso es fácil. Por ejemplo, en la tercera ecuación, esta tercera ecuación, multiplicamos por L seno de teta a todos los términos. Y al multiplicar por L seno de teta, nos damos cuenta que la ecuación que sale, miren ustedes, si multiplicamos aquí por L seno de teta sería M L cuadrado seno cuadrado de teta por phi 2 puntos más. El siguiente término sería 2 veces M L cuadrado seno de teta coseno de teta por teta punto por phi punto igual a 0. Eso que está aquí, esta expresión que está aquí, es la derivada de esto. Entonces, esta expresión de aquí es la derivada de esto. Y eso sería entonces una constante, que le llamamos P sub phi nuevamente. Y de ahí despejamos este término. Despejando este término, como aquí, notan ustedes, nadie depende de phi, entonces esto es inmediato la solución, porque esto sería la derivada de phi respecto de t. Y para esa integral, todo este término es constante. Entonces ahí saldría inmediatamente que phi resultaría ser a un phi sub 0 más todo este término de aquí por el tiempo. Y es inmediato. Inmediato. La solución ahí es inmediata. Ya se resolvió eso inmediatamente. Ahora, la segunda ecuación que está aquí, esta segunda ecuación que está aquí, podemos escribirlo así. ¿No es cierto? Donde este término phi punto podemos reemplazar aquí. Podemos reemplazar aquí. Y todo lo que me queda ya es función de teta. Si este phi punto reemplazamos aquí, todo lo que me queda es función de teta. Y estaríamos ante la solución de la ecuación que vimos anteriormente en coordenadas esta de aquí, en coordenadas cilíndricas, la de aquí. Estaríamos ante un problema como este, en el cual todo depende de ρ. Entonces tendríamos que eso es una función como ρ. Aquí tendríamos el mismo caso. Tendríamos entonces que toda esta ecuación depende, pues noten ustedes, teta punto. Entonces esto de aquí es constante. Si esto de aquí es constante, llamémosle por ejemplo, aquí podemos encontrar rápidamente que esto es una energía. Llamémosle por ejemplo E, energía. Entonces de aquí despejamos. Similar como en el caso anterior, decimos así. Si todo esto es energía, entonces tendríamos que esto pasaría restando y todo esto de aquí sería una función
por ejemplo, phi de teta. Entonces tendríamos que 1/2 de m L cuadrado teta punto cuadrado, esto es igual a un E, que es constante, menos esta función phi de teta. Y tendríamos entonces que aquí va a pasar a multiplicar este término, que sería 2 sobre ml cuadrado. Y esto sería el teta punto. Sacamos la raíz cuadrada y podemos integrar. Y esto sería la derivada de teta respecto del tiempo. Y tenemos el mismo caso de la integración anterior. Y con eso estaría resuelto el problema. Sí, habríamos resuelto el problema. Noten ustedes, esa es la forma como trabajamos en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Bien, jóvenes, no sé si habrá alguna pregunta, algo que claro, por favor. Profesor, ¿hay otro método para resolver esas ecuaciones? Sí, sí, claro. Usted puede recurrir a las ecuaciones diferenciales tradicionales. También las ecuaciones diferenciales, pero son mucho más, más engorroso resolverlo, puesto que hay que recurrir pues a métodos de ecuaciones diferenciales. En cambio, este es un método, por ejemplo, en el que usted no, supongamos que no sabe ecuaciones diferenciales, ¿no? Este es un método más elegante, diría yo. Es un método en el que usted, solamente con un ingenio y utilizando las herramientas físicas, usted lo resuelve, ¿no? Pero también puede usted resolver pues aplicando ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí no hay necesidad que usted multiplique a este artificio, por ejemplo, no hay necesidad que multiplique por esto, ¿no? Y de hecho multiplicando se encuentra rápida la solución. Si usted no quiere, tendría que resolver pues aquí las ecuaciones diferenciales haciendo los artificios, bueno, transforma de Laplace, transforma de Fourier, bueno, algunos métodos matemáticos aquí y resolver, ¿no? Tal vez sea un poco más engorroso, sí, pero al final las respuestas son equivalentes, ¿no? No, eso no le quita valor a ello, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si habrá alguna pregunta al respecto. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Están por allí o se han quedado dormidos? ¿Alguna novedad, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor, el jueves también va a ser virtual, ¿no? Bueno, les comentaré que a mí me agarró de sorpresa pues esto anoche, ¿no? Una de sus compañeras me envió la resolución y yo, si no hubiese sido por la señorita, no me hubiese enterado de este tipo de cosas. Entonces, gracias a ella, yo me enteré y empecé pues a preocuparme porque me envió la señorita Claudia del Castillo, a quien agradezco bastante porque si no hubiese sido por ella no me hubiese enterado de estas cosas. Y en ese momento me puse a preparar pues la clase para el día de hoy. Tenía que dictar la mañana otro curso y en la tarde, y bueno, tengo que improvisar algunas cosas. Sí, Espero que haya salido de su agrado y espero para el día jueves mejorar las cosas, sino que no me encontraba en el lugar y en la disposición adecuada con mi máquina. Estoy improvisando con otra máquina. Yo tengo un iPad, pero tengo que instalarlo eso y bueno, para poder hacer la clase mejor, pero bueno, ha salido así, ¿no? El día jueves tendríamos que tener la clase similar porque así lo ha dispuesto el vicerrectorado, ¿no? Ha sido para mí una sorpresa porque de un momento a otro es muy difícil preparar clases. Más de estos cursos es muy difícil porque hay que resolver problemas, bueno, resumir, pero he tratado de hacer lo mejor que he podido. El día jueves nos veremos nuevamente de este modo, ¿no? Para no perder clases y la siguiente semana espero que todo sea presencial, ya para entrar a las leyes de conservación y lo que nos queda ver es un capítulo que es un poquito extenso, fuerza central. Y hasta fuerza central es el curso, ¿no? O sea, tan atrasados también no estamos. Nos faltaría ver solamente leyes de conservación y con leyes de conservación vemos ya fuerza central. Y en fuerza central es donde mayormente nos quita tiempo, ¿no?
Y bueno, eso sería, ¿no? No sé, jóvenes, si habrá pues alguna pregunta, algo que no esté claro de repente. Profesor, de la tarea, va a enviar el PDF, ¿no? Eso tengo que hacer, pues tengo que enviarles una tarea nueva, pero estoy viendo que más bien me falta de esta parte. Lo tendré que hacer el fin de semana porque ahorita no me es posible digitar. Si me alcanza tiempo, les envío, ¿no? Si no, ya el día viernes estaré enviándoles la tarea correspondiente a este capítulo. Los exámenes también los he revisado en forma bastante sucinta. Hay algunas cositas que hay que ver, pero no creo que sea de mucha gravedad. Pero sí debo mencionarles que hay algunos que tienen que revisar sus ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales no son tan simples como lo han visto algunos, o sea, no es álgebra. O sea, hay que integrar y hay que hacer algunas cosas que son, o sea, no se puede integrar tan fácilmente como algunos lo han visto, pero bueno, entiendo que están aprendiendo ese tipo de cosas. Así que de esa parte soy consciente y bueno, ya discutiremos cuando lleguen las clases presenciales, que deben ser la próxima semana. Bueno, jóvenes, al respecto no tengo más que mencionarles. No sé si de repente hay alguna sugerencia, algo de ustedes de su parte. ¿Ninguna, jóvenes? Bueno, entonces creo que aquí nos quedaríamos y estaríamos dando por concluida nuestra clase del día de hoy. Es todo lo que he preparado, jóvenes. Espero que haya sido de su completo agrado. Nos estaremos viendo entonces el día jueves. Les agradezco mucho su presencia y su atención y bueno, con las disculpas respectivas que son cosas que escapan de uno, ¿no? Si hubiera cualquier información, estoy atento a sus mensajes. Muchísimas gracias. Que disfruten de un buen día. Muy amables. Gracias, profe. Cuídese. A ustedes las gracias. Muchísimas gracias.